y en el músculo, ¿sí? En los dos lados. Este glucógeno también, ¿qué es importante que recordemos? Les dije recién que era un polisacárido de origen animal, muy ramificado, tiene una estructura ramificada como la amilopectina del almidón. Está formada por glucosa de 8 a 14 unidades con enlaces glucosídicos. Pueden ser alfa 1,4 o alfa 1,6. Lo que hemos dicho recién es la forma de almacenamiento de glucosa en el hígado o el muscular cuando tenemos dietas ricas en carbohidratos. Este glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa para que yo mantenga la glucosa en ayunas, y el muscular va a ser fuente para la glucosa de la glucólisis muscular. Entonces tenemos dos tipos de glucógeno, podríamos decir, el hepático y el muscular. El hepático va a ser importante para mantener la glucosa. El glucógeno muscular va a ser reserva energética para permitir la contracción muscular. Aproximadamente el glucógeno hepático pesa 100 gramos, el muscular 400 gramos, ¿no? Porque es un órgano más pequeño el hígado que el músculo. El glucógeno hepático dura de 12 a 18 horas, por eso decimos que es el que va a mantener la glucosa en ayunas. El glucógeno muscular va a estimular su degradación, la adrenalina. El glucógeno hepático va a estimular la degradación, el glucagón y la adrenalina, los dos juntos. Y en ambos, tanto el glucógeno hepático como el muscular, está estimulada su síntesis por la famosa insulina, ¿no? Estas son las reacciones que ustedes las van a ver en bioquímica, simplemente para información. Entonces, resumiendo las características de la glucogénesis, ¿sí? Se produce en el hígado y en el músculo, es un proceso gradual, va a partir de la glucosa 6-fosfato, va a emplear UDP, que es uridín trifosfato, como fuente de energía para la activación. La enzima que va a regular toda esta glucogénesis es la glucógeno sintasa. Se almacena en el citoplasma celular. Y tenemos la glucogenina como molde o cebador, ¿no? Que utiliza esta vía, ¿verdad? La otra vía que también utilizamos como fuente de energía es la glucogenólisis o glucogenogenólisis, que va a degradar el glucógeno en periodos interdigestivos, en el ayuno y en el ejercicio intenso. Es un proceso catabólico que se pone en marcha en los periodos cortos de restricción de alimentos, no en los ayunos prolongados. Ya vamos a ver cuál es el que se activa en los ayunos prolongados. Entonces, aquí simplemente lo activamos en los periodos de restricción corta de alimentos. Entonces, esta glucogenólisis, su función es mantener la glicemia normal en periodos de ayuno de 12 a 18 horas.
está inhibida por la insulina, se va a llevar a cabo también en el citoplasma del hígado y en el músculo, está estimulada por el glucagón en el hígado y la adrenalina en el músculo, y la enzima que regula es la glucógeno fosforilasa. En las características generales de las reacciones, ustedes van a ver aquí que hay un acortamiento de la cadena de glucógeno, se eliminan las ramificaciones y de glucosa 1-fosfato pasamos a glucosa 6-fosfato. La otra vía es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, ¿sí? Como lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos. Es una vía anabólica. Se lleva principalmente en el hígado y en menor medida en la corteza adrenal. Es estimulada por el glucagón e inhibida por la insulina. También, aparte del glucagón, podemos anotar aquí que es estimulada también por los glucocorticoides y la hormona del crecimiento. ¿Cuáles son los precursores no glucídicos que utilizamos aquí? Son el lactato, el piruvato, el glicerol y los aminoácidos. ¿Qué es importante que recalquemos aquí en la gluconeogénesis? Que se activa en los ayunos prolongados, ¿sí? Cuando se agotan los depósitos de glucógeno, principalmente el aporte de energía que tenemos en nuestro organismo es a partir de esta vía de la gluconeogénesis y de la lipólisis. Y aquí algunos cuerpos cetónicos comienzan a proporcionarnos o ser fuente de energía para que ahorremos la proteína muscular en la primera medida. Entonces, esta vía se va a activar cuando hay ayunos de más de un día, cuando hacemos ejercicio de manera prolongada, cuando hacemos dietas con alto valor proteico, dieta cetogénica, es decir, que tiene mucho aporte de lípidos, o que el paciente está muy estresado. También es importante ver que se puede activar esta vía, ¿sí? Otro punto importante aquí es el ciclo de Cori, que es un ciclo metabólico donde va a circular de manera cíclica la glucosa y el lactato entre el músculo, como ustedes pueden ver aquí, y el hígado. Las células del músculo se van a alimentar principalmente de glucosa, ¿sí? De las reservas del glucógeno, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Fíjense, el glucógeno va a dar glucosa y por fermentación láctica va a dar lactato. Toda esta glucosa también puede llegar a través de la circulación, fíjense, que proviene del hígado, ¿verdad? Nuestro glucógeno hepático también se desdobla en glucosa. Y este es el famoso ciclo de Cori, ¿no? Donde, como les dije al principio, es una circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado a través de la circulación sanguínea. Entonces, ¿qué es importante también que recordemos de todo lo que hemos visto de este metabolismo de glúcidos? El metabolismo en los tejidos periféricos, que habíamos dicho que nuestro cerebro va a usar exclusivamente glucosa, ¿verdad? Como fuente de energía. El músculo almacena glucógeno para el propio músculo, porque no lo puede exportar salvo por el ciclo de Cori, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. Pero
Sin embargo, el ácido láctico que se produce por la oxidación del glucógeno hepático es transportado hacia el hígado, como hemos visto recién en el ciclo de Cori, donde se puede convertir a glucosa. Se los vuelvo a mostrar, ¿verdad? Entonces, se puede formar en ese ciclo de Cori, ¿sí? Pero generalmente el músculo almacena el glucógeno para él, normalmente. El tejido adiposo utiliza para la síntesis de triglicéridos. Acuérdense que algunos pacientes nos van a decir, pero yo no consumo ningún hidrato de carbono, no consumo ningún lípido, ¿por qué tengo los lípidos altos? ¿No? Entonces, hay que ver cuál es la ingesta que tiene de hidratos de carbono. Estos síntesis de triglicéridos, generalmente lo que se sintetiza y se almacena y por medio de la lipólisis se pueden utilizar en periodos interdigestivos y en ayuno. Otro tipo de, un tipo de regulación que tenemos del metabolismo de glúcidos es la regulación hormonal. Aquí vamos a hablar de la insulina, que se llama hormona comilona, ya que ella se libera cuando aumenta la glucosa o glicemia sanguínea, que llamamos. Está sintetizada por las células beta pancreáticas y va a facilitar la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo. Activa el metabolismo en el tejido periférico y en el hígado y su efecto neto es hipoglicemiante. ¿Qué significa eso? Que va a bajar la glucosa sanguínea. Una cosa importante también de la insulina es que cuando activa la metabolización en el hígado, propicia la captación y la conversión a grasa, lo que decíamos que pasaba a triglicéridos. Entonces, como efecto general, la insulina va a disminuir la glucosa, porque lo que hace es aumentar la velocidad de utilización de la glucosa, propiciando su oxidación en la glucogénesis y la lipogénesis. ¿Sí? Otras hormonas que intervienen son el glucagón, la adrenalina, la hormona del crecimiento y los glucocorticoides, que tienen un efecto contrario a la insulina, y estas van a ser hiperglicemiantes, es decir, van a aumentar la glucosa sanguínea. Una de las alteraciones metabólicas que ustedes conocen es la diabetes. La diabetes es una enfermedad donde los niveles de glucosa sanguínea están aumentados. Los niveles normales que manejamos son de 70 a 100 miligramos por decilitro. Y tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1 o insulino dependiente y la tipo 2 o no insulino dependiente. Como ustedes ven aquí, la diabetes tipo 1, el cuerpo de esa persona diabética va a producir poca o casi ninguna insulina, ocurre en niños y adultos jóvenes, ¿no? Y por ello necesitamos insulina, o el tratamiento es a base de insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo produce muy poca insulina. También puede el cuerpo impedir que la insulina funcione adecuadamente, ¿no ven? Por eso podemos tener estas dos formas, y es común o es más frecuente en personas adultas con sobrepeso, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Estamos viendo en práctica las medidas antropométricas. Entonces, ustedes también deben haber visto que en el caso de las mujeres, al tener mayor porcentaje graso, ¿sí? Generalmente tenemos metabolismo basal más bajo, ¿ya? Y también por esto
¿verdad? Porque hay más localización de grasa, son más propensas las mujeres que los hombres a la diabetes tipo 2. Aquí también tenemos un esquema, ¿no es cierto? Insulina insuficiente en el caso de la diabetes tipo 1, porque está disminuida la insulina, ¿verdad? O, en este caso, el defecto que tenemos en los transportadores. En cuanto a las similitudes o diferencias que tenemos entre un tipo de diabetes o no, al momento de que podamos hacer un diagnóstico. En la edad de aparición dijimos el tipo 1, niños o jóvenes, en el tipo 2 generalmente adultos. Sexo, predominio en varones, la tipo 1, como les decía recién, el tipo 2 en mujeres. En el tipo 1 es de aparición brusca, en el tipo 2 generalmente es lenta, progresiva, insidiosa. En los tipo 1 generalmente son delgados o normopeso, ¿verdad? Son normales, mientras que en el tipo 2 vemos generalmente obesidad. Hay muy poca o nula reserva pancreática y en el tipo 2 hay hiperinsulinismo, ¿no? Generalmente dosamos una glucosa en ayunas con insulina. El tratamiento en el tipo 1 suele ser insulina inyectable y el tipo 2 no al principio, generalmente funciona muy bien con los antidiabetógenos orales y con dieta, salvo que el paciente no, o sea, pida una insulina o que ya no funcionen los tratamientos orales. En cuanto al factor inmunológico, la diabetes tipo 1 tiene presente anticuerpos, mientras que la tipo 2 no. Herencia familiar en algunos casos la tipo 1, casi siempre la tipo 2. ¿Sí? En coincidencia de hermanos gemelos, el 50% en la tipo 1 y el 95% o más en el tipo 2. Raramente la tipo 1 se asocia con otras enfermedades como las dislipemias o la hipertensión arterial, es decir, aumento de lípidos en sangre y presión elevada, mientras que la diabetes tipo 2 es con mucha frecuencia, ¿verdad? Siempre vemos el paciente que es con sobrepeso y que tiene con mucha frecuencia dislipemias también. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que podemos ver? Cansancio, ¿sí? Poliuria, que es frecuencia al orinar, baja de peso, lesiones en la piel, polifagia que llamamos o mucha hambre, visión borrosa, edemas en manos y pies y mucha sed. En cuanto a las complicaciones, como ustedes deben recordar en fisiología y lo deben haber visto, generalmente son múltiples las complicaciones de una persona diabética. Hígado graso, ateroesclerosis, angioesclerosis renal, complicaciones oculares, ¿no? Como visión borrosa, retinopatía diabética, etcétera. Lesiones en la piel, alteraciones nerviosas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El pie diabético, ¿no? La cardiopatía diabética, etcétera. ¿Sí? Insuficiencia renal también. Generalmente. Por último, quería compartir con ustedes un punto importante, si bien no es del metabolismo de los glúcidos, pero se habla mucho del índice glicémico de los alimentos, no solo de los glúcidos. El índice glicémico es un sistema para cuantificar la respuesta glucémica de un alimento que contiene la misma cantidad de carbohidratos que un alimento de referencia.
Esto nos va a permitir comparar la calidad de los distintos carbohidratos contenidos en distintos alimentos, ¿no? Y nos proporciona un número, como ustedes se pueden fijar aquí, alto de 70 a 100, medio de 69 a 50, bajo de 0 a 49. Y lo que hace es medir la glicemia después de la ingestión de este alimento. Es decir, va a medir cuán rápido eleva o pasa la glucosa a sangre después de haber comido o haber ingerido ese alimento. Desde el punto de vista nutricional, no solo es importante la cantidad de los carbohidratos, sino también cuán rápido estos se digieren y se absorben para estas personas diabéticas y para los deportistas, ¿sí? ¿Cómo lo establecemos? Normalmente se recurre a personas voluntarias que están en ayunas, se mide la glicemia de antes y después de haber comido un determinado alimento, el que estamos evaluando, ¿sí? Y lo que debe decirnos, o lo que debe consumir, va a ser que proporcione 50 gramos de carbohidratos disponibles biológicamente, ¿no es cierto? Y le medimos a distintos tiempos la glicemia a los pacientes. Un error común que se comete cuando se utiliza el índice glicémico es asociar un alimento bajo de índice glicémico con un alimento que tiene bajo contenido en carbohidratos, ¿no? Entonces, no, lo que estamos evaluando con un índice glicémico o IG es cuán rápido pasa la glicemia o ese hidrato de carbono que tiene el alimento a sangre. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda que quieran consultarme, chicos? ¿No? Entonces pasaremos a lípidos. ¿Sí? De lípidos, ¿qué les voy a comentar hoy? Vamos a ver dentro de esta unidad la composición química, la clasificación, las funciones, qué importancia tienen los lípidos sintéticos, los ácidos grasos trans, las recomendaciones dietéticas, colesterol y vitamina D, el proceso digestivo, ácidos grasos esenciales y por último vamos a ver el perfil lipídico recomendado. Todo lo que es el último punto, el último tema de esta unidad, que es metabolismo de lípidos, va a quedar para el examen de segundo parcial. ¿Sí? Eso ya hemos coordinado con el 400. ¿Sí? Entonces, los lípidos también van a contener en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno y algunas veces van a poder contener azufre, nitrógeno y fósforo, ¿no? O lo que llamamos CHOMS. Poseen poca o nula solubilidad en agua, generalmente van a ser solubles en solventes orgánicos como éter, cloroformo, alcohol, acetona, etc. ¿Cómo los clasificamos? Tenemos los lípidos de almacenamiento, donde tenemos los ácidos grasos y los lípidos simples, y los lípidos estructurales, donde tenemos los saponificables, que van a formar jabón, y los insaponificables, que, como la palabrita lo dice, no van a formar jabones. Vamos a ver cada uno de ellos entonces. En los lípidos de almacenamiento teníamos entonces los ácidos grasos, que van a formar parte de las grasas y los aceites, que ustedes han visto ya en orgánica, ¿sí? Estos ácidos grasos, como les he colocado aquí, forman parte de las grasas y aceites. Tenemos los saturados, que son las grasas,
Y tenemos aquí el ácido láurico, el ácido mirístico, el ácido palmítico, el estiárico. Y sabemos que el nivel de saturación va a determinar la consistencia de la grasa. A temperatura ambiente, mientras más números de carbono tiene, mayor dureza o mayor consistencia va a tener esa grasa. Los insaturados son los llamados aceites. Y aquí tenemos, como ustedes deben recordar, el omega 6, que es el ácido linoleico, el omega 3, que es el linolénico, el ácido araquidónico, en este caso. Y aquí, perdón, esto no, eso el nivel de saturación está arriba. Se repite, ¿ya? Luego tenemos también dentro de los lípidos de almacenamiento los lípidos simples o también denominados homolípidos, donde tenemos los acilgliceroles, que se los denomina grasas neutras, y dentro de estos acilgliceroles el más importante o los más importantes son los triglicéridos. Se llaman triglicéridos porque son ésteres del glicerol con 3 ácidos grasos, ¿verdad? Estos triglicéridos, debido a su alta densidad energética y baja solubilidad, son la principal forma de almacenamiento en el tejido adiposo. Y sabemos que esta forma de almacenamiento en triglicéridos es más eficiente que el glucógeno, ¿sí? Porque aporta 2,5 veces más de ATP que el glucógeno, ¿no? Entonces, la reserva adiposa de los triglicéridos generalmente va a servir varias semanas, mientras que el glucógeno solo unos cuantos días, ¿no? Eso es importante recordar. Otro compuesto que tenemos aquí como lípidos simples o hololípidos son las ceras, que están formadas por un ácido y un alcohol por esterificación. El segundo grupo son los lípidos estructurales. Estos lípidos estructurales, ¿sí?, van a contener carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Y tenemos dos subgrupos, los saponificables y los insaponificables. Los saponificables, como dijimos recién, van a formar jabones. Aquí tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos, que son los más importantes, ¿no? Dentro de los fosfolípidos sabemos que son los segundos más largos del organismo. Tenemos aquí los esfingolípidos con su representante, que es la esfingomielina, que está presente en el tejido nervioso, cubriendo las neuronas para que se realice la neurotransmisión, recuerden, ¿no? O sea, la vaina de mielina o esfingomielina. Y los fosfoglicéridos, que tenemos aquí la cefalina, la fosfatidilcerina. Ambas, fosfatidilcerina y cefalina, son necesarias para formar la tromboplastina en el proceso de coagulación. Y la lecitina, que va a intervenir en la utilización del colesterol. El otro grupo son los glucolípidos, donde tenemos los cerebrósidos y gangliósidos presentes en nuestro sistema nervioso, ¿no? Y aquí tenemos los esfingolípidos. El siguiente grupo son los insaponificables, es decir, que no forman jabones.
tenemos tres grupos, los esteroides, los isoprenoides y los eicosanoides. En los esteroides también son esteroles, están presentes como ergosterol en la levadura de cerveza y beta-cistosterol en los vegetales. El más importante de estos esteroides es el colesterol, que ustedes conocen, que está presente solamente en las membranas de las células animales, no está presente en las células vegetales. Es muy importante para nuestras células cerebrales y nerviosas. También está presente en el hígado y, como ustedes deben recordar, va a ser precursor de testosterona, de hormonas sexuales como testosterona, también de estradiol, de cortisol, de ácidos biliares, de vitamina D. El segundo grupo de heterolípidos insaponificables son los isoprenoides, que son de origen netamente vegetal y son los que van a dar el color, el olor, el sabor de las distintas plantas, ¿no? Por ejemplo, el geraniol, el limoneno, la clorofila, los carotenos, ¿cierto? Y por último tenemos los eicosanoides, que son derivados del ácido eicosapentanoico y el ácido araquidónico. Y podríamos decir que son una especie de hormonas locales. ¿Por qué? Porque no son transportadas y actúan en el lugar donde son sintetizadas. Y aquí tenemos muy importantes las prostaglandinas, que se abrevian como PG, los tromboxanos como TX y los leucotrienos como LT. ¿Por qué son importantes? Porque van a intervenir en procesos inflamatorios, en la función reproductiva y en la fiebre, ¿no? Estas tres sustancias. En cuanto a las funciones de los lípidos, la principal función la tenemos en el centro, que es el material de reserva. Como dijimos recién, van a proporcionar energía, principalmente los lípidos, ¿no? Generalmente los triglicéridos dijimos que nos van a dar energía por varias semanas y el glucógeno solo para unos cuantos días, ¿no? Entonces, la mayoría de los músculos sabemos que van a obtener energía a partir de estos ácidos grasos. La segunda función que tenemos de arriba hacia la derecha es la estructural, a través de los fosfolípidos y los glucolípidos, que van a ayudar a mantener los órganos corporales y todos los nervios en su posición. La otra función es la mecánica, porque nos van a proteger de traumatismos, choques, ¿sí? ¿Qué quería mostrarles aquí? Ustedes saben que tenemos en la piel como ustedes saben, tenemos tres capas, ¿verdad? La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no es cierto? Esta capa grasa de hipodermis es la que nos da generalmente esa función de aislante térmico y aislante mecánico, ¿verdad? Contra choque, traumatismos generalmente. También nos da esta hipodermis la termorregulación, ¿verdad? Va a mantener el calor y la temperatura corporal. También tenemos la función de transporte de los lípidos a través del transporte de las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E, la K. También tenemos transporte de las lipoproteínas para transporte de colesterol, por ejemplo, y ácidos biliares. También tenemos una función reguladora porque tenemos hormonas sexuales
y suprarrenales, ¿verdad? Hemos nombrado el cortisol, hemos nombrado la testosterona. Esta otra función que tienen los lípidos de economizar proteínas, ¿no? Para síntesis de tejidos en lugar de emplear proteínas como fuente de energía. Y la última función que tenemos es la saciedad. Se sabe que los lípidos dan sabor a la dieta, van a disminuir la secreción y el vaciamiento gástrico, por ello dan esa sensación de saciedad, ¿no? Si nosotros comemos una dieta o un alimento que tiene más proporción de grasa que otros macronutrientes, vamos a tener esa saciedad mucho más rápido, con menor cantidad de comida. Importante desde el punto de vista nutricional, los lípidos sintéticos. ¿Qué es importante? Porque son sintetizados en el laboratorio y generalmente lo hacemos para agregar características beneficiosas. Tenemos tres grupos aquí de lípidos sintéticos. Los triglicéridos de cadena mediana, que van a contener de 6 a 12 átomos de carbono, se absorben rápidamente, pasan a sangre y generalmente son empleados como alimentación parenteral en pacientes como que tienen SIDA, cáncer o problemas de mala absorción. Los lípidos estructurados, que son también triglicéridos de cadena mediana, que no se van a esterificar con el ácido linoleico ni con ácido linolénico, es decir, no se van a esterificar ni con omega 3 ni con omega 6. ¿No? Son empleados también en formulaciones parenterales, para quemados, para traumatismos, ¿no? Porque a veces no pueden consumir alimentos, ¿no es cierto?, por vía oral, y acuérdense que una de las funciones que hemos indicado es esto de economizar las proteínas para que no usemos proteínas de reserva como energía, ¿verdad? Entonces, por eso se administra este tipo de preparados a estos pacientes. Y los sustitutos de lípidos, que van a tener muy poca cantidad de kilocalorías, de 0 a 5 kilocalorías por gramo, y se emplean en alimentos bajos en grasas, como pudines, aderezos, quesos, ¿no? Para que tengamos menor ingesta calórica, ¿no? En estos sustitutos de lípidos. También han sentido ustedes nombrar las margarinas son malas, otros dicen las margarinas son buenas, mantequilla es buena o es mejor que la margarina. A ver, yo les voy a contar un poquito ahorita de estos ácidos grasos trans y después ustedes me van a decir qué opinan. Normalmente, ¿sí?, en los alimentos de manera natural, los ácidos insaturados naturales los tenemos nosotros como isómeros cis, bajo esa forma, cis, ¿sí? ¿Eso qué significa desde el punto de vista orgánico, de química orgánica? Los hidrógenos están del mismo lado que de la doble ligadura. Durante el procesado de los alimentos o cuando industrialmente se agregan hidrógenos a los aceites para convertirlos en margarinas a través de una hidrogenación, los aceites líquidos pasan a ser semisólidos o sólidos como las margarinas, ¿no es cierto? Y ahí se forman los que llamamos los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos poliinsaturados pasan a ácidos grasos monoinsaturados, los cuales esos ácidos grasos trans van a inhibir que el ácido linoleico y linolénico, el omega 3 y el omega 6, se alarguen y se desaturen para formar lo que habíamos llamado tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas,
¿sí? Les voy a mostrar dónde habíamos visto eso. Aquí, los eicosanoides, yo les dije que eran hormonas locales que actuaban en el lugar donde las sintetizábamos, ¿verdad? Y ellos son precursores o forman parte de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, ¿verdad? Entonces, así se forman esos ácidos grasos trans, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones, ya habíamos visto en alguna de las unidades que lo adecuado es de 30 a 35% de la ingesta total. De ese 30 a 35%, el 7 al 8% debe ser de ácidos grasos saturados, del 15 al 18% de monoinsaturados, del 7 al 8% poliinsaturado con un mínimo del 3%, y colesterol menos de 300 miligramos por día. ¿Cuáles son las fuentes de lípidos más importantes que les puedo? Hay más, pero ¿cuáles son más importantes? De los ácidos grasos saturados, la mantequilla, la manteca, el tocino, la nata, la yema del huevo, la carne, la leche, el aceite de coco. Los ácidos grasos monoinsaturados, tenemos los aceites como de oliva y semillas, puede estar ahí el de soya, el de maíz, por ejemplo, los frutos secos, la palta o aguacate, y fosfolípidos que son estructurales vamos a tener en las carnes y en los huevos. Hemos hablado también un poquito en los heterolípidos insaponificables, en los esteroides, que teníamos al colesterol y que él era precursor de vitamina D. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Del colesterol y de la vitamina D. El colesterol es un componente esencial, les he colocado, es muy importante para las membranas celulares de las células animales, de los mamíferos. ¿Por qué? Porque es componente principal de nuestro cerebro y células nerviosas y es un intermediario clave para la síntesis de ácidos biliares y de hormonas, ¿sí? Solo está presente en las células animales. Como ustedes deben recordar, tenemos el HDL, que es el colesterol bueno, y el LDL, que es el colesterol malo. En cuanto a la vitamina D, tanto el colesterol como el ergosterol son sus precursores. El colesterol en la mucosa intestinal se va a convertir a 7-hidrocolesterol, que es una provitamina del colecalciferol o D3. Se va a depositar en la capa subcutánea, grasa de la piel, y se transforma la forma activa con la radiación ultravioleta, ¿no? Como ustedes deben recordar de la vitamina D. Vamos a explayarnos más cuando veamos la unidad de vitaminas, ¿no? Ahora simplemente ese punto, nada más. ¿Alguna preguntita, alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Ninguna duda? Entonces seguimos. En el proceso digestivo, fíjense, este esquema me pareció muy interesante. En primer lugar, las sales biliares emulsionan las grasas, formando micelas. En segundo lugar, las lipasas intestinales van a degradar los triglicéridos. En tercer lugar, los ácidos grasos y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos a triacilgliceroles, ¿no? Esos son los TAC. En cuarto lugar, estos TAC son incorporados con colesterol y apolipoproteínas a través de los kilomicrones. Estos kilomicrones son la forma en que van a viajar a través del sistema linfático y el torrente circulatorio, los lípidos a los tejidos.
La LPL que llamamos o lipoproteína lipasa activada por la ApoC en los capilares convierten los triacilgliceroles en ácidos grasos y glicerol. Van a entrar a la célula los ácidos grasos que son oxidados como combustibles o reesterificados para almacenarse, ¿sí? Ese sería entonces un proceso de digestión y de absorción. ¿Sí? Lo propio tenemos aquí. Entonces, para concluir con el proceso digestivo, casi todos los lípidos de la dieta se van a absorber en la mucosa intestinal. No vamos a tener o no se manifiesta una digestión de los lípidos en la boca o el estómago, ¿sí? Todo pasa al sistema linfático. Solamente los ácidos grasos de cadena mediana se van a absorber directamente a la sangre portal y evitan así el sistema linfático. Así, por ejemplo, los lípidos de la dieta van a ser transportados en la linfa, lo que dijimos recién, como kilomicrones. Estos kilomicrones, como les indiqué aquí, ¿no es cierto? Los kilomicrones, ¿ves? Pelotitas grandes. Estos kilomicrones son partículas que tienen triglicéridos, tienen colesterol y tienen fosfolípidos, junto con una pequeña cantidad de proteínas, como son las apolipoproteínas A y B. Por eso generalmente sabemos que estos kilomicrones son grandes y van a dar ese aspecto al plasma lechoso, ¿verdad? Como si fuera blanco, después de una comida que haya sido rica en grasas. A pocas horas que hayamos ingerido una comida, la mayoría de los kilomicrones van a ser retirados de la sangre por la lipoproteína lipasa, LPL, que hablamos recién, que es una enzima que se localiza dentro de las células endoteliales que revisten los capilares en muchos tejidos. De manera postprandial, ¿qué significa postprandial? Después que hayamos ingerido una comida o posterior a una comida, la lipoproteína lipasa del tejido adiposo es más activa. Durante el ayuno va a aumentar su actividad en el músculo y va a hidrolizar los triglicéridos y fosfolípidos, todos ellos los va a hidrolizar a ácidos grasos. Entonces, los kilomicrones remanentes son seleccionados por los receptores hepáticos, van a reconocer la apolipoproteína B, entonces son catabolizados y van a intercambiar fosfolípidos, colesterol y apolipoproteínas con lipoproteínas de alta densidad. ¿Cuáles son las lipoproteínas de alta densidad? Las HDL. ¿Sí? Y el LDL es de baja densidad. La mayoría de la energía de los lípidos en el cuerpo tenemos en forma de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, como son grasas, van a ser insolubles en agua y van a tener que ser transportados mediante la albúmina, ¿verdad? Que es una proteína que ustedes conocen. Entonces, en nuestras células adiposas vamos a tener 50% en tejido subcutáneo, alrededor de los órganos internos, en la cavidad abdominal,
aproximadamente un 45%. En el tejido intramuscular, 5%. Y es importante que recalquemos que pueden almacenar el 95% de su volumen como triglicéridos, ¿sí? Y este almacenamiento de grasa no es estático, siempre circula, ¿sí? Es importante. Pero fíjense, ¿no es cierto? Hay personas que enflaquecen porque se hacen una liposucción, ¿verdad? Pero fíjense qué poder tienen nuestras células grasas, almacenar 95%, o sea, se vuelven a regenerar y vuelven a almacenar grasita, ¿sí? Esto es importante que recordemos. En resumen de lo que hemos hablado, en las enzimas que van a estar involucradas en este proceso digestivo. La lipasa, que está en el páncreas, que va a catalizar la hidrólisis de uniones éster en los carbonos primarios del glicerol de las grasas neutras a triacilgliceroles. La isomerasa en el intestino para hidrólisis de 2 MAC, que se llama, que son monoacilgliceroles, ¿sí? Luego de esta hidrólisis de monoacilglicerol, se completa por la acción de la lipasa. En tercer lugar, actúa la colesterolasa del páncreas, que va a catalizar la hidrólisis de ésteres de colesterol con ácidos grasos. Y por último, la fosfolipasa 2, que está en el páncreas también, que va a catalizar la hidrólisis del enlace éster que une el ácido graso al hidróxilo del carbono 2 del glicerol en los glicerofosfolípidos. ¿Sí? Esas serían las 4 enzimas importantes: lipasa, colesterolasa y fosfolipasa 2 que están en el páncreas y la isomerasa que está en el intestino. Otro punto importante del proceso digestivo es la formación de ácidos biliares. El más abundante de los ácidos biliares es el ácido cólico y en menor concentración o en menor proporción se encuentra el ácido quenodesoxicólico. Son excretados en la bilis conjugados con glicina o taurina, formando ácido glicocólico o ácido taurocólico. Ellos van a aumentar la función de la lipasa pancreática, van a reducir la tensión superficial. ¿Eso qué significa? Que van a favorecer que se forme una emulsión de estos ácidos biliares con las grasas, contribuyendo a dispersar los lípidos en pequeñas partículas y por lo tanto va a haber más superficie, ¿verdad? Son partículas pequeñitas. Van a favorecer la absorción de vitaminas liposolubles y van a tener una acción que llamamos colerética. ¿Qué significa acción colerética? Que aumenta la producción de bilis, ¿sí? Y colagoga, que decimos, favorece la salida de bilis desde la vesícula hacia el intestino. Pero la acción de los ácidos biliares es acción colerética. Estimulan la producción de bilis. ¿Sí? Hemos hablado que para transportar los lípidos usamos lipoproteínas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí este es un kilomicrón. Fíjense, tenemos fosfolípido, tiene triglicéridos, tiene apoproteína, colesterol, ésteres de colesterol. ¿Sí? Acá tenemos un kilomicrón, fíjense, es el más grandote, el que más va a producir un plasma turbio o lechoso que llamamos. Luego tenemos la VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, IDL de densidad intermedia, LDL de baja densidad y HDL de alta densidad. ¿Sí?
La función que van a tener es el transportar los lípidos entre los diferentes órganos, ¿no? O tejidos del organismo, ¿sí? Estas lipoproteínas. Están formadas por una fracción proteica, como hemos visto recién, llamada apolipoproteína o simplemente apo, que la llamamos, una fracción lipídica, y su función es solubilizar y transportar los lípidos en el plasma, ¿no? Fíjense, tenemos varias apos, ¿no? A1, A1, A2, B100, B48, C2 y E. Y se clasifican por su peso molecular, ¿no? Como vimos aquí, los más grandes son los kilomicrones y los más chiquitas son los HDL. A mayor tamaño, menor densidad, ¿sí? Porque fíjense, a menor tamaño, mayor densidad, ¿sí? El tamaño y la densidad son inversamente proporcionales. Más grandes son los kilomicrones, son menos densos. Más chiquitas son las partículas, perdón, de HDL, pero son de alta densidad. Y lo mismo pasa con el contenido proteico y la cantidad de lípidos. A mayor cantidad de lípidos, menor cantidad proteica, ¿no? Son inversos. Entonces, fíjense, aquí tenemos en primer lugar los kilomicrones, como estábamos viendo. Tiene principalmente triglicéridos exógenos, se originan en el intestino, y la función es transportar triglicéridos exógenos. Estas APO se las dejo solo para que ustedes vayan viéndolas, porque las van a estudiar el próximo año, ¿sí? Las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, también son triglicéridos endógenos, ¿sí? Se originan en el hígado y van a transportar triglicéridos endógenos. Las IDL, que son de densidad intermedia, tenemos triglicéridos y colesterol esterificado. CE es colesterol esterificado. El origen es en circulación a partir de las VLDL y similar la función a las VLDL y LDL. Las LDL también tienen triglicéridos y colesterol esterificado. Se originan en circulación a partir de las IDL y transporta colesterol del hígado a los tejidos. Y las HDL, ¿sí? Que son colesterol esterificado y fosfolípidos, se originan en el hígado y hacen lo que al revés que lo que hacen las LDL. Transporta colesterol de los tejidos al hígado, ¿sí? Y aquí tenemos las apolipo, ¿no? Que les hablaba. La A1 activa la enzima lecitina colesterol aciltransferasa y tiene un rol estructural en las HDL, lo mismo que la A2. El B48 es necesario para el ensamblaje y la secreción de kilomicrones. Si ustedes se fijan, tenemos aquí, ¿no? B48. Para las LDL es el B100, ¿verdad? El B100 es para el LDL, las VLDL y las IDL. Y el C2 que activa la lipasa lipoproteica. Hemos nombrado también, cuando hemos nombrado los ácidos grasos, y el ácido linoleico y linolénico. Estos dos, que son el omega 3 y el omega 6, son ácidos grasos esenciales. ¿Eso qué significa? Que nuestro organismo no los va a poder sintetizar y por lo tanto debemos ingerirlos con la dieta. El ácido graso omega 3 es el ácido linolénico. Lo que va a hacer es aumentar el tiempo de coagulación.
Esto es lo que nos da un efecto antiagregante plaquetario. Por eso hay que tener mucho cuidado con el consumo en exceso de omega 3, porque puede haber sangrado, y sobre todo con aquellos pacientes que consumen anticoagulantes de por sí. Va a disminuir el riesgo de aterosclerosis, son beneficiosos para el cerebro y el sistema nervioso, mejoran la ansiedad y el estado de ánimo del paciente, tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos esenciales, como es el omega 3, van a ser precursores del ácido eicosapentanoico y decosaxanoico. Son importantes para la visión y la retina. Van a ver ustedes que estos ácidos están en las leches de fórmula porque favorecen el desarrollo neurológico fetal. ¿Qué alimentos son ricos en estos ácidos, en este ácido omega 3? Los peces de agua fría como el salmón, la trucha, los pescados azules, la sardina, el atún, las fuentes vegetales como las semillas de chía, y me ha parecido muy importante colocarles este fruto que tenemos en Bolivia, Sacha inchi, que es el que tienen en la foto, ¿no? El lino, la calabaza, la linaza que tomamos, la canola, la soya, ¿no? Entonces son muy importantes estos ácidos grasos omega 3. También tenemos que las nueces tienen, ¿sí?, omega 3, pero tiene mucho omega 6 también. Los omega 6, que son el ácido linoleico, es precursor del ácido araquidónico, va a formar los eicosanoides que tanto hemos hablado, que eran los tromboxanos, las prostaglandinas y los leucotrienos, muy importantes en la inflamación, en la reproducción sexual. Entonces van a ayudar a regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca, van a producir vasodilatación y vasoconstricción, van a ayudar en la coagulación sanguínea, en la respuesta inmune y en los procesos inflamatorios. Dentro de las fuentes de omega 6 tenemos las aves de corral, el cerdo, el pescado, el huevo. En los vegetales, las nueces, la soya, la palta, los aceites vegetales. ¿Qué es importante también este omega 6? Es importante para el crecimiento y la reparación celular. Y aunque ustedes no lo crean, este omega 6 es muy importante para la salud de la piel y del cabello. Entonces van a ver que últimamente tenemos shampoos o lociones, ¿no es cierto?, o cremas que están incorporando estos omega 6 en distintos preparados para piel y cabello. Normalmente debemos tener un equilibrio entre el consumo de omega 6 y omega 3, porque un exceso de omega 6 sobre el 3 va a favorecer los procesos inflamatorios, es decir, todo lo contrario de lo beneficiosos que pueden ser. Entonces, tenemos que cuidar que no tengamos o que no se consuma un exceso de estos alimentos, ¿no? Para que no tengamos un desequilibrio entre omega 6 y omega 3. Por último, entonces, el perfil lipídico que se recomienda en un paciente adulto, el colesterol entre 125 y 200 miligramos por decilitro, el HDL colesterol de 40 miligramos, el LDL menor de 100. Normalmente, el LDL colesterol nos va a indicar el riesgo de enfermedades cardíacas. Riesgo bajo si tenemos menos de 130,
riesgo moderado de 131 a 189 y riesgo alto más de 190 miligramos por decilitro. Los triglicéridos deben estar por debajo de los 150 miligramos por decilitro, ¿no? Y esto se los dejo para que ustedes lo vean, no para tomar para el examen, pero para que ustedes se fijen, ¿no? Cuándo es beneficioso o cuándo no el perfil lipídico. Y quedamos en metabolismo de lípidos, que eso no va a entrar para el examen y lo vamos a avanzar la semana siguiente del examen, si todo va bien, ¿sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda que les haya quedado? Doctora, ¿podría volver a repetir a qué se refiere con el aumento del tiempo de coagulación en el omega 3? Puede haber más sangrado en el paciente, a eso se refiere, ¿no? Si consumimos en exceso, ¿por qué aumenta el tiempo de coagulación? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos un tiempo de coagulación? Normalmente se saca sangre y se coloca en un tubito y se ve en baño María cuánto tiempo tarda en coagular esa sangre, ¿no? Entonces, el omega 3 tiene efecto antiagregante plaquetario. Eso significa que no va a coagular la sangre del paciente, ¿no? Y por eso puede haber un sangrado, ¿no? ¿Qué utilizamos como antiagregante plaquetario? Ustedes tal vez lo recuerden o lo han visto en fármaco a esto. Los pacientes que tienen hipertensión arterial, problemas cardíacos, generalmente los deben haber visto ustedes que toman una aspirina o una aspirineta por día, ¿no es cierto? Que es una dosis, debería ser de 100 miligramos de ácido acetil salicílico por día, que tiene una acción antiagregante plaquetario. ¿Para qué? Para si ese paciente tiene un pico de presión, ¿verdad? No se le forme un trombo. Entonces, a eso nos referimos como antiagregante plaquetario o que aumente el tiempo de coagulación en este caso, ¿no? Por eso decimos que debe ser la ingesta de omega 3 con omega 6 equilibrada, ¿no? No sé si he respondido tu pregunta o alguna otra preguntita que quieran hacerme. No, está bien, doctora, gracias. Ya, entonces les vuelvo a repetir. Las unidades que vamos a tomar en el examen es la 1, que es introducción y calidad de vida, la 2, que es tubo digestivo y microbiota intestinal, la 3, que es glúcidos, y la 4, que es lípidos, solo hasta la diapositiva 28, no, 27, ¿verdad? Porque la 28 es para complementar. 29 ya vamos a ver posterior a nuestro examen, ¿de acuerdo? Ya, entonces, que tengan buen fin de semana. Gracias por asistir a una clase extra, pero bueno, no quedaba otra porque teníamos que avanzar por el examen, ¿ya? Entonces, el examen está programado para, a ver, nos fijaremos la hora, creo que 2:30. Si ustedes tienen el horario, me pueden decir. No estoy encontrando. Acá está. 14:30. Perfecto. Entonces, 14:30 es nuestro examen. Estamos en el aula 62-63. Yo en la semana
Voy a ver la lista con la doctora Ivonne el miércoles y le paso quiénes dan en el aula 62 y quiénes en el aula 63, ¿ya? Recuerden, carnet de identidad para ingresar al examen. Que tengan buen fin de semana, chicos. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.